Santiago Pérez, ¿me escucha? Hola, hola Santiago. Hola Nelson, ¿cómo está? Mil Hola, ¿qué tal? disculpas, mil ¿Cómo disculpas. está? Ante todo, mil disculpas Santiago porque tuvimos retrasos, tuvimos a la candidata del RC que tuvo una complicación y tuvimos que aguantar el bache, así que te pido disculpas y te agradezco de verdad por la paciencia que has tenido. Vamos por ahí, Santiago, de una Mariluna. ¿Cómo ves a los candidatos y dentro de los análisis que tienes, cómo avanza el camino a estas elecciones anticipadas? Bienvenido. Muchas gracias Nelson, nuevamente. Gracias a Coti también por su paciencia, por haberme comunicado, informado que estaban todavía en problemitas de tiempo, así que no es ningún problema, con mucho gusto. Bueno, a ver, nosotros vamos ahora sí a una elección extraordinaria en la que estamos empezando en unas condiciones inéditas, ¿no? Y por lo tanto, prácticamente todo lo que sabemos de las campañas electorales tradicionalmente en el Ecuador, un poco tiene que cambiar, no Wow. solamente porque hay menos tiempo, sino que han cambiado bastante las reglas de nominación de las candidaturas. El Consejo Nacional Electoral hizo algunos ajustes del reglamento. El poco tiempo de la campaña también les obliga a los candidatos a ser mucho más eficientes en su manera de comunicarse con los electores, en sus recorridos, en todo lo que tienen que hacer, aprovechar al máximo su tiempo. Y también para nosotros, para las firmas de investigación, es un reto muy grande, muy Uh -huh. importante poder tener una visión adecuada de cómo se configura el escenario político en este momento. Uh -huh. En ese sentido, yo pienso que creo que partimos con algunas cosas que ya sabemos de antemano, ¿no? Ya, Nosotros estamos preparando un primer estudio, todavía ya. no lo tenemos y queremos poder entregarlo en los próximos días. Pero sin embargo podemos decir algunas cosas de las que partimos. Es cierto que la organización política más fuerte, más organizada del país, Revolución Ciudadana, parte en ese mismo sentido con una ventaja muy importante. Ok. Ninguna otra organización tiene la capacidad de tener sus formas de organización en provincias, en cantones, prácticamente en todo el país. Tuvieron asambleístas, Sí, esos sí, sí. asambleístas repiten para la reelección y por lo tanto van a ser unas piezas, unos engranes importantes en la campaña y tienen, por supuesto, la fuerza y el Correa, que me parece que es un factor clave, ¿no? El liderazgo. Uh -huh. Eso en cuanto a fortalezas. Diría que en cuanto a debilidades, Luisa González todavía no es completamente conocida en todo el país. Fue asambleísta, pero muchos no tenemos una referencia muy grande porque no ha tenido un cargo de ejecución muy grande, muy importante, a pesar de que trabajó en la presidencia de la República y en varios ministerios durante el gobierno de Rafael Correa. De todas maneras, no creo que tiene todavía esa profundidad. Uh -huh. De alguna manera, esa profundidad de conocimiento le aporta quien es su binomio, Andrés Arauz, Claro, el que que él ya ya fue gestó ese candidato camino, y ¿no? tiene un nivel de conocimiento. Y de entre los candidatos a la vicepresidencia es sin duda el más conocido de todos. O sea, Entonces, eso, estratégicamente, Santiago, estratégicamente, por ejemplo, el tema de Arauz, que usted bien lo acota, por ejemplo, dentro de los binomios, que además, irónicamente, es el único varón, ¿no? Como Luisa, es la única mujer, le da esa ventaja de los vicepresidentes. Pero por el contrario, me gustaría consultarte, Santiago, si más bien fue específicamente premeditado el poner a la asambleísta que tal vez no tenía esa profundidad de conocimiento precisamente para que cuando se lance el nombre, como con lo que ocurrió con Arauz, la gente diga, bueno, no la conozco, así que no tengo por dónde agarrar. Porque obviamente hay asambleístas que han sido mucho más mediáticas y ya hay por dónde golpear. ¿Crees que por ahí puede ser también la estrategia? sí, podría ser que haya factores políticos y también factores psicológicos asociados a la designación de Luisa González como candidata a la presidencia. Yo mencionaría dos principalmente, Ya. porque la propia organización, la Revolución Ciudadana, se encargó de hacer esta como mini pre-campaña entre los posibles eh, candidatos de su tienda política y sí privilegió un valor fundamental que fue la lealtad. Y de hecho, Luisa González tenía como eslogan alguna cosa así en su comunicación, la lealtad como valor principal. Creo que también, entonces, ¿eso qué nos dice, no? Uh Una -huh. organización muy preocupada de nombrar personas que después no le fallen, que no, no le traicionen y todo eso. Me parece que ese es algo que atraviesa casi psicológicamente a las decisiones políticas de esa organización.
También me parece que se privilegia mucho, ahora estuvimos escuchando la intervención de Luisa González, se privilegia mucho el pasado, lo que fuimos, lo que Ujú. hicimos, todas las... Y Luisa tiene una gran memoria de eso, ¿no? Ujú. Tiene un recuerdo, tiene prácticamente el listado completo de Lo todas las vivió. obras que se hicieron durante la Revolución Ciudadana. Tal vez lo que les falta es dar ese vuelco, ¿no? Es decir, o sea, bien lo que hicieron, porque estoy pensando desde el punto de vista de la ciudadana o el ciudadano común, ¿no? Está muy bien lo que hicieron, pero ahora, ¿qué me ofrecen al futuro? Y me parece que ese es el El clic que plus. le faltaría. Así que creo que, y para completar el análisis de la candidata de la Ciudadana o de la candidatura de la Revolución Ciudadana, yo diría que su gran reto sería obtener un porcentaje mayor al que obtuvo el candidato de la Revolución Ciudadana en la primera vuelta del año 2021. Andrés Arauz obtuvo el 32%. Si es que la meta sería sumar hasta alcanzar el triunfo en una sola vuelta, debería Luisa tener 8 puntos más de los que obtuvo, o más de 8 puntos más de los que Claro. obtuvo Andrés Arauz en el año 2021. Y ahí lo dejamos como una pregunta, porque no Ujú. la podemos responder. ¿Será capaz Luisa González de sumar más votación de la que obtuvo Andrés Arauz en la primera vuelta del año 2021? Claro. Esa es O, la o, primera gran incógnita que creo que se claro. tiene que despejar en O es esta. que, Santiago, ese 8 punto porcentual que hace falta, lo quieren lograr no solamente con Luisa, sino con el proyecto político, porque como lo dices, está muy atravesado la RC por el tema de que no les fallen, ¿no? Está muy atravesado por el tema de no volverles a entregar un Lenín Moreno, por ejemplo, ¿no? Que esa es una de las cosas que también se ha mencionado, ¿no? Entonces priorizan el tema de la lealtad. Ahora, ese 8% podría ser de personas que no siendo de la RC digan, yo voy a darle el voto a estos manes porque sinceramente no me quiero volver a equivocar con otro Lazo. ¿Se puede alcanzar ese 8%, Santiago? Con esa gente. Sí, si la candidata logra establecer esa conexión con esa porción del electorado que me parece que todavía les falta, porque yo parto de algunos estudios preelectorales que se han publicado, entre ellos, Comunicaliza, dirigida por Álvaro Merchante, es una encuesta digital, pero hecha con unos parámetros técnicos que me parece que son los adecuados y por lo tanto, a pesar de que nosotros en Clima Social privilegiamos la encuesta directamente en hogar, directamente con las personas, la empresa Comunicaliza hace encuestas digitales, pero con una base técnica. Y en ese sentido, tomando esos datos, lo que vemos es que el punto de partida de la candidatura de Luisa González es exactamente el mismo en el que se quedaron en las elecciones de la primera vuelta del año 2021. Ok. Aproximadamente un 31, 33 más o menos convirtiendo a voto válido. Eso es lo que cuentan en la actualidad. Todavía falta llegar al día de las elecciones y tenemos que ver cómo se va comportando esta tendencia del electorado y el cambio también de decisión, ¿no es cierto? A medida que se va acercando el día de las elecciones, hay cada vez menos personas indecisas. En este momento aparecerían aproximadamente 2 de cada 10 que no escogen a ningún candidato. Esos 2 de cada 10 van a irse por algún lado, o ese Ok. 20%, ¿no es cierto? Y estos indecisos van a ser determinantes cómo se comporten en la tendencia en estas semanas y los últimos días de la campaña. Y ahora el reto sería entender cómo piensa el indeciso, Santiago, para poder ganar las elecciones. O sea, el reto está en, ok, siguiendo con el tema del RC, pero igual podemos abordar a otros grupos. Ok, tenemos al Así voto es. duro que está pues totalmente convencido, pero ¿cómo piensa el indeciso? Esa es la incógnita. ¿Cómo, qué necesitan escuchar? ¿De qué manera se puede mover esta decisión de estas personas que todavía están titubeantes o indiferentes? Pero también al mismo tiempo yo diría que mínima inteligencia política se requiere para ir pensando en una posible segunda vuelta. Ok, ok, Si yo fuera candidato, ok. estuviera pensando, y si tengo una posibilidad de pasar a la segunda vuelta, yo diría, ¿quiénes no van a pasar a la segunda? ¿Quiénes podrían no pasar a la segunda vuelta? Y deberían estar como pensando también en ese elector.
Y quisiera hacer referencia a dos tipos de electores muy importantes. Perfecto. El primero es quienes actual o quienes votaron y probablemente tienen en este momento la intención de voto por Yacu Pérez. ¿Quiénes son estas personas? Yo veo que principalmente la votación de Yacu Pérez tiene una raigambre popular, popular profunda, ¿no? Por ejemplo, tuvo una votación importantísima en las provincias amazónicas y en las Ujú. provincias de la Sierra Centro, Cotopaxi, Chimborazo, pero también en Azuay y en Cañar. En Loja también tuvo una muy buena votación. Un poco preguntarse, ¿no? ¿Quiénes son estas personas? Yo pienso que en las provincias existe mucho sentimiento de desamparo, de abandono, de un gran reclamo hacia el hiperbicentralismo que tiene este país, ¿no es cierto? Todo es a Quito, todo es a Guayaquil Ujú. y el resto de provincias, ¿qué? Un poco creo que ese reclamo de las provincias está ahí latente, sobre todo de las provincias que son más pobres o más abandonadas, en el caso de las provincias amazónicas. Ese es un caso de la votación de Yacu Pérez. Segundo, Ujú. la extraordinaria votación que obtuvo entre los jóvenes Javier Herbas en el año 2021 también nos dice algo, ¿no? Yo hice mucha investigación en esa época y veíamos en nuestra investigación cómo crecía este ánimo de este run run, este boca a boca, que los chicos les convencían a los papás que llevaban la figura de Javier Herbas al desayuno de la casa y Claro. decían, este es mi candidato porque me escucha, porque sabe lo que necesito, porque Javier Herbas hacía muchos Facebook Lives Ujú. con jóvenes y a través de los jóvenes, Javier Herbas entró a los hogares. Claro. Entonces, que pueda repetir ese entusiasmo nuevamente entre los jóvenes, Javier Herbas, no lo sé. Tal vez creo que ya podría haberse gastado en la moneda, pero también yo diría, no, o sea, esa votación que cada vez se va constituyendo más como un sujeto político, llamemos los jóvenes, Ajá. el voto de la juventud. En ocasiones puede aparecer disperso, se va por un lado, por el otro lado, no tiene una configuración, pero es posible que ahora se vaya a concentrar en un sujeto político. ¿Y por qué pienso yo que eso puede ocurrir? Porque tenemos además la consulta del Yasuní, que es un tema que moviliza mucho, sobre todo a A jóvenes. jóvenes. Y esos jóvenes se van probablemente a movilizar por el Yasuní y van a encontrar algún candidato que se sientan, al que lo sientan afín a sus causas. Y el único Y que ha creo hablado que ese es sobre otro eso, de los ejes de esta campaña. claro, Santiago, y el único que ha hablado de eso, creo que abiertamente hasta el momento ha sido Yaku. Él está trepado totalmente en esa bandera, ha sido su bandera. No sé, pero a la larga creo que hay que saber escuchar. Yo siento que, y lo dije en ese momento, que Rafael Correa empezó a perder a los jóvenes a partir del tema de la consulta del Yasuní. Ujú. Creo que tosudamente se negó esa consulta. Hubiera sido buena que en ese momento, era creo que 2013, Ujú. 2014, se realice esa consulta. Y todo bien. Claro. Realmente hubiera sido algo extraordinario. Los jóvenes se hubieran podido también manifestar como un sujeto político con su voz, con su voto y hubiéramos encontrado la manera de implementar, porque una cosa es que haya el pronunciamiento de dejar el petróleo bajo tierra en el Yasuní y la otra es encontrar la manera de implementar esa decisión de la gente, que creo que puede ser a través de un proceso y todo eso se Ujú. discutirá, pero no negarlo. Y me parece que esa puede ser también una piedra de choque para algunos candidatos, Sí. empezando por Luisa González. Ujú. Porque cuando le preguntan por el Yasuní, un poco ahí o sea, se nota clarito, ¿no? Que comienzan ahí Claro. medio que, bueno, vamos a permitir, vamos a dejar en libertad a que nuestros militantes hagan lo que quieran, pero no escuchamos una posición definitiva al respecto de eso, ¿no? Ujú. Creo que el otro que ya se pronunció de frente en contra es Bolívar Ah, Armijos, sí, Armijos. entonces importantísimo también, pero De hecho, Amigo está creo inscrito que con el ninguno de los apoyo. otros candidatos ha tomado. El movimiento Amigo creo que está apoyando el tema del Yasuní. Antes que sigamos, Santiago, ¿cómo es posible que Herba se haya dilucidado o perdón, diluido? Porque decías tú, no sé si todavía conserva el voto joven. ¿Cómo es posible si recién tuve una participación y esta es su segunda? ¿Qué pasó ahí? Creo que le afecta mucho el desvarío de la izquierda democrática.
hubiera sido bonito ver a un Javier Herbas liderando a un partido político socialdemócrata nuevo, Ujú. remozado, que tenía un espacio para que participen los jóvenes, para hacer realidad lo que eran las propuestas de Javier Herbas. Entonces la izquierda democrática se fue por cualquier otro lugar. Y finalmente Javier Herbas terminó saliendo de ese partido. Entonces como que ya no se ve tan bonito el dibujo, ¿no? Me Claro. parece que eso es lo que está pasando. Eso no quiere decir que es imposible, Ujú. que Javier Elvas podría en esta campaña volver a despertar ese entusiasmo de la juventud más joven, ¿no? Además, Claro. porque cuando nosotros vimos en el análisis de las encuestas, quienes votaban por Javier Elvas no solamente eran jóvenes, sino eran los más jóvenes, Ok. 17, 18, 19, 20. Por ahí, Ujú. esa era la votación de Javier Herbas. Entonces, yo diría, el gran reto de Javier Herbas sería recuperar ese ánimo de la campaña del 2021. Y al revés, yo diría, el gran reto de Yacu Pérez debería ser ir un poco más allá de lo que fue su campaña del año 2021, que si bien fue una campaña que causó mucha sorpresa, que fue exitosa en su momento, fue un éxito efímero, pasajero, circunstancial, Ujú. porque yo no veo que haya así como un pensamiento estratégico por detrás. Ujú. Entonces pienso que allá estábamos hablando de las fortalezas y las debilidades, ¿no es cierto? La Ujú. fortaleza del voto de Yacu es una raigambre popular y probablemente también que una parte de la base del movimiento indígena también termine apoyando a Yacu Pérez. Pero también su debilidad me parece que es intrínseca, ¿no? O sea, no vemos a alguien lo suficientemente preparado que pueda tener una respuesta consistente, un argumento, un plan, un proyecto para atender los distintos problemas de la economía, de la seguridad, de la política social, de muchos aspectos, ¿no? Entonces creo que ese sería el reto de Yacu Pérez, ir más allá de lo que él ha demostrado ser, Claro. mientras que Javier Herbas creo que tiene que recuperar lo que fue. Claro. Santiago, sí te has dado cuenta que todos tienen un techo, ¿no? Es como todos tienen un tope, todos tienen Sí. un choque y el reto es librarse de eso, o bueno, no librarse porque termina siendo en algunos casos un buen techo, sino que buscar más, porque si no, terminas perdiendo. Y yendo en ese camino con más candidatos, ¿qué pasa con este joven Jan Topic que sale en moto, que se pone una chompa y agarra la moto y run, 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 run? ¿A dónde está direccionándose Jan? Hacer la sorpresa de las elecciones, ¿no es cierto? Ese es un poco lo que quiere ser él, un poco disruptivo. Ese es exactamente lo que se conoce con el concepto del outsider, ¿no El es cierto? outsider. El que viene de fuera de la política, ¿no? Y se es outsider una vez, es decir, solamente una Eso sí es vez apareces, verdad. te conviertes en la figura sorpresa, pero ya la próxima vez ya no va a ser nuevo, ¿no? Entonces, él tiene esta oportunidad que es como que tener solamente un tiro y vamos a ver si le sale. A mí me parece que de todas maneras, también igual, o sea, yo diría que pasa mucho por la consistencia, por la formación y de lo que puedo ver de la candidatura de Jan Topic es alguien que no puede ir mucho más allá, o sea, no puede formular una consistente política pública, una visión de la economía. Entonces, tal vez puede hacer un bonito show, y eso podría ser que atraiga a algunos, pero tiene sus limitaciones. Y a la larga esas limitaciones creo que van a conducir en la lógica electoral del Partido Social Cristiano, que le van a decir a Jan, tienes que consolidar nuestras bases fuertes. Y creo que la campaña de Jan Topic se va a buscar fortalecer la entrada de algunos asambleístas en algunos espacios que al Partido Social Cristiano le importa. La lista Claro. nacional, Guayas, tal vez Los Ríos, probablemente El Oro, Tungurahua, ¿no es cierto? Entonces creo que finalmente es una campaña que va a ser más funcional al partido, si es que esta gran sorpresa finalmente no despega. Y entonces, ¿en dónde queda Otto Sonnenholzner? ¿Cómo hablamos con Otto y su irrupción ahora ya un poco más visible? Porque Otto se venía escuchando que era, que la figura, querían que sea incluso el candidato, dijo que no, me voy por acá, se fue a Estados Unidos, se graduó, hoy llega y ahora sí se concretó la candidatura. ¿Qué llega a ser Otto en esta campaña? Creo que la fortaleza y la debilidad de la candidatura de Otto Sonnenhorner se llama Guillermo Lasso. ¿Por qué? Porque me parece que de alguna manera
al salir de escena, Guillermo Lasso deja un espectro político vacío, vacante, ¿no es cierto?, que lo puede ocupar con mucha naturalidad Otto Sonnenhorner. Atrae a un perfil de un elector que busca a alguien tranquilo, que pueda brindarle, entre Ok, comillas, certeza a la economía, que no esté en un afán persecutorio, y eso es un poco también esta contracampaña que se hace contra la Revolución Ciudadana, de que Correa viene a vengarse de todos sus enemigos, claro. entonces Otto aparece como el bueno, el conciliador, etc. Ajá. Creo que es una candidatura que tiene muchas, muy buenas perspectivas y además un importantísimo auspicio de sectores empresariales, por lo tanto va a tener recursos y vamos a ver un despliegue muy grande, muy importante, y probablemente también contará con asesoramiento internacional de alto nivel, entonces a tomarle mucho en cuenta a esa candidatura. Claro, y Eh, principalmente, Santiago, perdón que te interrumpa, porque casualmente lo he escuchado a Otto en estas últimas intervenciones, y es un Otto que te dice, no, no, dice, no hablemos del pasado, ya el pasado quedó atrás, no hay que atacar, que en algún momento Otto sí dijo, ¿no? La RC, el socialismo, hay que destruir, hay que atacar, no hay que, dice, no, ya no hablemos de eso, ya, parece que la estrategia va como lo que tú dices, ¿no? Sí, el convertirse en el hombre tranquilo, bueno, que me resulta fácil, ¿no es cierto? Y un poco la construcción de su imagen es ser como un contenedor de cualquier persona que de buena voluntad y buena intención que quiera tener un presidente bueno, que Ok, básicamente ok, eso es lo está que bien. me parece que es. ¿Y dónde Lo se cual queda? puede ser una estrategia exitosa, ¿no? Sí, 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 por supuesto, porque yo siempre he pedido, siempre he dicho, y creo que la RC también va por ahí, ¿no? Cuando la RC saca el borreguito, te dice, yo ya no quiero pelear, yo me estoy riendo. Tú me dices borrego, yo ahora me río. Parece que algo han entendido la RC y Otto que van por ese camino. Casualmente está la RC y está Otto acá. O sea, según lo que me cuentan, tú me dirás cuando ya tengas Sí, ajá. el análisis. Y yendo con ese comentario final que yo te doy, que me gustaría tu criterio, también me empatas el tema de Don Villavicencio, ¿a dónde queda? Sí, bueno, los borreguitos son un ejercicio simbólico para arrear la manada, ¿no es cierto? Ujú. Entonces me parece que eso es lo que están haciendo, ¿no? O sea, para que no se nos escape ningún borreguito, les damos un sentido de orgullo y de pertenencia, el pertenecer a la manada, pero me parece que con eso no están logrando ir más allá nuevamente, ¿no? Sino que Está en están el voto duro. cohesionando su grupo, su votación. Ujú. Están trabajando el voto duro, sí. De Fernando Villavicencio. Creo que alrededor de Fernando Villavicencio, por más que se intente infructuosamente cambiarle, pintarle, endulzarle, endulcorarle, no se puede porque en realidad el nicho de votación de Fernando Villavicencio es un nicho que ya se ha manifestado en pasados procesos electorales como un grupo de personas que tienen mucho odio y que sobre todo se manifiestan por una antipatía y por una animadversión hacia Rafael Rafael Correa, Correa. yo creo que Ujú. hasta personalizado con nombre y apellido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tan extendido es ese odio en la sociedad ecuatoriana? Pienso que no. Yo pienso que eso es lo que justamente va a pasar con Fernando Villavicencio. Se va a quedar en un nicho de un grupo del electorado que es muy odiador y que él representa esa forma de ver, de ser en la vida cotidiana y de interpretar la política. Am, de hecho, bueno, aunque no creo que tengamos muchos villavicencistas aquí en el público, pero No cuando creo. yo estuve en algunas otras entrevistas, me llovieron así los insultos y todas estas cosas cuando hice alguna referencia respecto a Fernando Villavicencio, no era contra él, sino que Claro. con respecto a su candidatura. Entonces creo que él despierta mucho ese sentimiento muy, muy, muy militante del anticorreísmo y me parece que se quedará ahí. Probablemente de todas maneras tendrá una votación importante, ya Ujú. una presencia nacional, aunque no pase a la segunda vuelta. Yo creo que también su organización política elegirá algunos asambleístas y no sé si serán del bloque, no sé si será un bloque de Villavicencio, pero va a haber un bloque
de esa organización política en la Asamblea en el próximo periodo. Definitivamente lo que sí visualizo es que se piensa implantar como una oposición a lo largo del tiempo. Es lo que más o menos me da a entender Villavicencio, esa oposición que va a estar ahí, y Sí, es. también es legítimo, ¿no? Santiago Pérez, gracias mi querido amigo por siempre darnos luces en torno a esto. Cuando tengas el estudio me avisas, por favor, para conversar Claro que y sí. saber qué pasa con los candidatos. Tus palabras para despedirnos. Bueno, Santiago. muchísimas gracias, Nelson, por la invitación. Sí, decirles que nosotros nos tomamos muy en serio la investigación de opinión pública. Tenemos en proceso nuestro registro ante el Consejo Nacional Electoral. Llamarles a todos a que tengamos una visión cada vez un poquito más avanzada de la investigación de la opinión pública. No nos creamos de esas encuestas de Twitter que aparecen por ahí, sino tratemos de tener un poquito más de contexto a propósito de esto tan importante que es la investigación de la opinión pública dentro de las campañas electorales. Muchísimas gracias, Nelson. Chao, chao Santiago, nos vemos.